Hola, ¿cómo están todos? Bueno, un gusto volver a encontrarnos para seguir trabajando juntos, para seguir pensando y reflexionando juntos sobre el proceso de políticas públicas. En esta clase vamos a trabajar y vamos a tratar de articular y pensar juntos el momento de la implementación. Uno de los momentos cruciales del proceso de políticas públicas que está directamente relacionado con la etapa, la instancia anterior, que es el momento de la formulación y la decisión. ¿Qué significa esto? Que, como siempre dijimos, los distintos momentos del proceso de políticas públicas son interdependientes, es decir, no son estancos, tienen relaciones inmediatas entre sí y esas relaciones no siempre son subsecuentes, sino que permanentemente en el proceso de políticas públicas encontramos idas y vueltas, revisiones e interrelaciones entre estas distintas etapas y momentos. Aclarado esto, vamos a decir que nos vamos a basar en el análisis que vamos a hacer en la clase de hoy en el texto de Roth y Deubel, ¿sí? Seguimos con la lectura del texto de Roth y Deubel analizando el momento de la implementación. Y vamos a partir de algo básico, vamos a tratar de definir qué es la implementación o qué entendemos por implementación. La implementación es uno de los momentos del proceso de políticas públicas en el cual distintos acciones o hechos traducen, ¿sí? Concretan, hacen efectivos, ¿sí? Ciertos modelos de intencionalidad, ciertos objetivos o ciertas intenciones que poseía nuestra política pública en el momento del diseño, ¿sí? En el momento en el que formulamos esa política pública y optamos por alguna de sus alternativas. Es decir, es el momento de la ejecución, de la concreción, ¿sí? de los objetivos de nuestra política pública en la resolución de alguno de los puntos o alguna de las dimensiones efectivas del problema de políticas. Para poder entender el momento de la implementación es necesario situarnos en el contexto del origen de los estudios de implementación. Y el origen de los estudios de implementación está directamente relacionado con los estudios de evaluación, ¿sí? Que se dieron allá por los años 50 buscando evaluar la efectividad, ¿sí? O el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas, ¿sí? Por lo tanto, entre los años 50 y los años 70 se dieron toda una serie de estudios que estuvieron enmarcados dentro de un paradigma muy particular o de un modo muy particular de entender la implementación. ¿Cuál es ese modo particular de entender la implementación? Ese modo particular de entender la implementación está basado en un paradigma fuertemente racionalista, es decir, se asociaba ya por los años 50 a la implementación con un actor central, que es la burocracia o la administración pública. Es decir, se entiende al Estado como burocracia y como administración pública y se le da un rol central a esa administración y a esa burocracia en la implementación de las políticas públicas. ¿De qué manera se la concibe a esa administración? Se la concibe como un actor racional, que actúa, según la visión de Max Weber, con arreglo a fines. ¿Qué quiere decir esto? Que siguiendo determinadas normas, determinados procedimientos, ¿sí? Y determinadas herramientas, la administración pública busca maximizar los objetivos del Estado y cumplir determinadas órdenes que permitan, ¿sí? Siguiendo esos procedimientos, resolver algunos problemas puntuales. Obviamente este paradigma fue entrando en crisis porque de alguna manera nosotros, ¿sí? En la actualidad, después de toda una serie de estudios, concebimos a los procesos de implementación como un proceso mixto, en el cual intervienen también una multiplicidad de actores políticos y dejamos de pensar a la administración pública como un actor meramente neutral y comenzamos también a pensar a la administración pública como un actor atravesado y tramado por ideas y por valores, por arreglo a valores, diría Max Weber, es decir, a la administración pública como un actor político más que puede, ¿sí? En la implementación interactuar, negociar y discutir, ¿sí? Las distintas acciones de implementación con otros actores políticos como el Parlamento, los funcionarios, los gremios y las distintas organizaciones sociales. Dicho esto, es decir, entendiendo en qué están enmarcados los estudios de implementación según nuestro actor, según nuestro autor Roth, vamos ahora a centrarnos en los distintos enfoques, en las miradas, en las distintas maneras de entender a la implementación. Y para eso es muy importante decir que existen dos enfoques estructurales y cuatro enfoques puntuales respecto de la manera en la que nosotros entendemos e interpretamos a la implementación. En primer lugar, uno de los grandes enfoques estructurales lo vamos a conocer como el modelo top-down, ¿sí? Que quiere decir arriba-abajo. En segundo lugar, al segundo modelo lo vamos a conocer con el nombre de bottom-up, es decir, de abajo a arriba.
Nuestro primer modelo es un modelo fuertemente racionalista, que está influenciado por esta concepción que decíamos recién, la concepción de Max Weber, que piensa a la administración pública como un actor central, fuertemente diferenciado de la connotación política, que cumple un rol fundamental en la ejecución de las políticas públicas, siguiendo procedimientos que presuntamente son estériles, que son neutrales, que no tienen que ver con intencionalidades políticas y que ejercen un rol de control y coordinación en la ejecución de las políticas públicas. Por lo cual, este enfoque, el enfoque arriba-abajo, está fuertemente marcado por la diferenciación entre la política y la técnica. En contraposición a este enfoque, vamos a encontrarnos con el modelo bottom-up, de abajo a arriba. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que nuestro modelo de implementación de las políticas públicas tiene que necesariamente concebir y entender que existen otros actores, ¿sí?, políticos, institucionales, sociales y territoriales que van a discutir, negociar con nosotros las diferentes orientaciones del proceso de implementación. Y que con esos actores se pueden establecer acuerdos, ¿sí?, pero también pueden detonarse conflictos, ¿sí?, o zonas de roce en la implementación del proceso de políticas públicas. Por lo cual es fundamental pensar en dos cosas. En primer lugar, con qué enfoque o con qué marque miran esos actores nuestras intenciones. Y en segundo lugar, acordar o no con esos actores los procedimientos, las normas y las distintas herramientas que vamos a utilizar en el proceso de implementación. Teniendo estos dos enfoques estructurales, podemos ahora pensar en los 4 enfoques específicos en los cuales Roth dice que se enmarcan las distintas visiones acerca de la implementación de las políticas públicas. El primer enfoque, ¿sí?, se lo conoce como el enfoque de la administración racional y está propuesto, como dijimos antes, por Max Weber, ¿sí?, que después vamos a especificar en qué consiste cada uno. En segundo lugar, tenemos el enfoque de la gobernanza o el buen gobierno, que es propuesto por Stoker, ¿sí?, que tiene que ver con, básicamente, responder a la crisis del primer paradigma, el paradigma de la administración racional. En tercer lugar, tenemos el enfoque de la gestión pública, que aquí, en nuestro texto, lo analizan Sabatier y Masmanian. Y por último, tenemos el enfoque contingente, ¿sí?, que está analizado por una autora que se llama Renate Mainz, ¿sí?, que va a tener un enfoque muy particular, basado también en esto de tener en cuenta el contexto sociopolítico y la visión y la interpretación de los actores políticos y sociales en el proceso de implementación. Vamos a hacer un análisis muy rápido de cada uno de estos modelos y ustedes después los van a poder profundizar en sus lecturas. En primer lugar, vamos al enfoque racional, ¿sí?, al enfoque de administración racional propuesto por Max Weber. Básicamente este enfoque, como dijimos antes, le otorga una fuerte centralidad a la administración pública en la implementación de las políticas públicas. Se piensa, se sostiene que esa administración pública, que esa burocracia, sigue procedimientos racionales con arreglo a fines y no negocia con actores políticos, porque la ejecución de las políticas públicas se lleva a cabo de manera vertical. ¿Qué significa que se lleva a cabo de manera vertical? Que básicamente lo que se aplican son principios de autoridad y sancionatorios, es decir, se hacen cumplir las órdenes de los decisores, ¿sí?, y por lo tanto no entran a jugar los valores y las distintas apreciaciones de los actores. La administración entonces es vista como un actor unitario que actúa casi de manera vertical y como un bloque sobre determinado territorio o sobre determinados problemas, intentando resolver los problemas en función de los objetivos que han planteado los decisores. Obviamente, este modelo fue fuertemente cuestionado hacia mediados de los 70, sobre todo por aquellas perspectivas eficientistas, sosteniendo que el Estado no estaba cumpliendo con los objetivos que se proponía y que estaba dilapidando recursos. Y aparecieron allí dos alternativas. En primer lugar, la alternativa de la gestión pública o de la gobernanza, y por otro lado, la gestión del buen gobierno, ¿sí? Si vamos a la gestión del buen gobierno o la gobernanza que en nuestro texto propone Stoker, ¿sí?, está basada en esta idea de que tanto el Estado como el mercado no son eficientes asignadores de recursos, por lo cual es necesario pensar en incorporar la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión y en la implementación de las políticas públicas. Esta propuesta está muy asociada al Banco Mundial, ¿sí?, a los organismos internacionales de desarrollo, que desde los años 70 y hasta los años 90 propusieron una serie de cuestiones en las cuales le dieron importancia a distintas herramientas de incorporación de otros actores a la implementación,
porque de alguna manera se concebía que con la incorporación de otras perspectivas y de otros actores en el proceso de implementación se iba a lograr mejorar la eficiencia de las políticas públicas. Y en lugar de centrarse el Estado en una perspectiva autoritativa y sancionatoria, el Estado se posiciona como un guía de esos actores, ¿sí? De hecho, Stoker, en el texto, ¿sí?, que cita Roth, nos señala que existen 5 elementos propios de este modelo de gobernanza o de buen gobierno, ¿sí? El primer elemento es que incorpora la perspectiva de los actores de la sociedad civil, ¿sí? Como decíamos recién, las ONG sobre todo. En tercer lugar, que al incorporarlos desaparece un poco esta delimitación entre las funciones estatales y las funciones sociales. En tercer lugar, que se comienza a dar una fuerte interdependencia entre el sector privado y el sector público, una interdependencia que a veces es de cooperación, pero que también puede ser de roce de competencias o de duplicación de competencias, nos advierten nuestros autores. En cuarto lugar, se constituyen o empiezan a constituirse redes autónomas de gestión pública entre múltiples actores, ¿sí? Las famosas redes de gobernanza, ¿sí?, donde se van entretejiendo y van circulando información, conocimientos, saberes entre distintos actores. Y como dijimos antes, el gobierno es un actor más, o intenta guiar a esos múltiples actores en el proceso de implementación. Esto, como dijimos recién, este modelo, según señala Roth en el análisis que hace de esta perspectiva, es que si bien este modelo incorpora la perspectiva de los actores sociales, no resuelve las desigualdades que posee o que son inherentes al sistema capitalista, sino que más bien transfiere ciertas competencias y responsabilidades a otros actores sin abordar la cuestión estructural. Es decir, hace de la implementación simplemente una cuestión de procedimiento, ¿sí?, incorporando a partir de la gestión participativa nuevas perspectivas en el proceso de implementación. Y esto nos lleva al tercer enfoque, que también es crítico del modelo de racionalidad, que es el enfoque de la gestión pública que analizan Sabatier y Masmanian. El enfoque de la gestión pública está fuertemente apoyado en el criterio de eficiencia y eficacia. Y nuestros autores, Sabatier y Masmanian, se van a preguntar cuáles son los requisitos para alcanzar esa eficiencia y esa eficacia en la implementación de las políticas públicas. Son 5, dicen nuestros autores, los elementos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, detrás de todo proceso de implementación de una política pública tiene que haber una teoría clara, bien definida sobre el cambio social. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una teoría, tenemos un paradigma bien claro sobre el cambio social que queremos producir, podemos concretar nuestros objetivos y podemos tener claros los medios para concretar esos objetivos. En segundo lugar, tiene que existir una ley bien concebida. ¿Qué quiere decir? Que detrás de la política pública que vamos a implementar tiene que existir un instrumento legal que esté bien definido, que tenga precisados los recursos, los funcionarios competentes que van a intervenir en la resolución de la política pública, la información suficiente para poder desarrollar e implementar esa política, la motivación y el apoyo de los funcionarios, la reglamentación y los acuerdos de los distintos entes sobre los instrumentos que se van a utilizar para implementar esa política pública, la necesaria coordinación entre los distintos actores que van a participar en esa implementación, la precisión de todos los mecanismos al interior de cada uno de los entes u organizaciones que nosotros vamos a convocar para implementar nuestra política pública, y también la oportunidad de invocar en el territorio a otros actores a la implementación, es decir, generar un esquema abierto. Otro elemento muy importante, el tercero, ¿sí?, es tener una fuerte motivación y capacitación, ¿sí?, de los actores responsables, de los entes y las organizaciones que van a llevar a cabo la implementación de nuestra política pública. Es decir, tenemos que garantizar una capacitación constante, una motivación de los actores y los responsables del proceso de política, evitando la burocratización, ¿sí?, es decir, la inercia de determinadas políticas públicas. Y esto implica otro elemento más que suman nuestros autores, que es la necesaria motivación y movilización de un conjunto de actores sociales a los que tenemos que invocar para poder llevar a cabo grupos partidarios, grupos que tengan intenciones de incidir en la dirección de la implementación, que tomen partido por esa implementación, para garantizar que nuestra implementación tenga un apoyo social y organizacional sólido. Y por último, y esto nos va a llevar también al último paradigma, debemos poder realizar un análisis del entorno, hacer un diagnóstico del entorno, pensar cuál es el contexto social y el contexto político, ¿sí?, en el que vamos a desarrollar nuestras políticas públicas, si ese contexto incide o no incide en los recursos, en la dirección de nuestra implementación, y cómo se relaciona a su vez la coyuntura
con nuestra política y con otras políticas que se estén desarrollando en simultáneo con el Estado. Y si no aparecen, digamos, cuellos de botella, conflictos y tensiones en esa implementación. Y esto nos lleva al último enfoque, que es el enfoque que propone Renate Mainz, que es el enfoque contingente. ¿Qué quiere decir el enfoque contingente? Nuestra autora nos señala que la implementación siempre se lleva a cabo en contextos totalmente inciertos. A diferencia del paradigma racionalista, sostiene nuestra autora que el contexto social y político, sobre todo en América Latina, de los procesos de implementación, es fuertemente cambiante, es fuertemente marcado por los intereses políticos y las disputas de poder que son muy cambiantes y que por lo general los decisores públicos que llevan a cabo la implementación no actúan por un criterio de eficiencia y eficacia en la administración, sino más bien por resultados que lo lleven a consolidar su situación de poder, es decir, que le otorguen intereses selectivos en función de su posición de poder. ¿Qué nos dice nuestra autora? Una mirada un poco pesimista, que hay un peso de los componentes valorativos, de la ideología, de los arreglos a valores, por sobre las finalidades y los resultados. ¿Cómo podemos revertir esto? Dice nuestra autora. En primer lugar, una de las cuestiones clave es pensar en las condiciones de efectividad de nuestras políticas públicas, es decir, seleccionar claramente los instrumentos que vamos a utilizar para modificar comportamientos, porque no nos olvidemos que la implementación de una política pública siempre implica modificar comportamientos. Esos instrumentos son 5, ¿sí?, que pueden ir desde las normas y sanciones, es decir, instrumentos más punitivos, si se quieren, o normativos o reguladores de la conducta, hasta instrumentos que pueden implicar transferencia de recursos o generación de incentivos, suministro de ciertos bienes y servicios, reglamentaciones que actúen sobre la conducta o sobre los problemas, o políticas de información y persuasión. Una vez que definimos esos instrumentos sobre los cuales con los cuales vamos a actuar sobre los problemas de política y sobre las conductas intentando cambiarlas, tenemos que realizar, dice nuestra autora, y eso es lo más importante y lo más significativo, un análisis del entorno institucional, político, social y económico. Y ese análisis tiene que ser gradual, incremental, es decir, tenemos que pensar a la implementación como una secuencia de pasos que va midiendo, que va pulsando el entorno, que lo va concibiendo como un laboratorio donde se va experimentando y a partir de pequeños ajustes, de ir concretando pequeños objetivos, ¿sí?, podemos de alguna manera alcanzar la eficiencia y la eficacia en la implementación. Estos son los diferentes enfoques que nos ofrece la implementación de las políticas públicas. Seguro lo seguiremos analizando con otros autores, pero lo importante que nos llevemos de la clase de hoy es que, por lo general, la implementación ha sido concebida dentro de un paradigma racionalista, pero con el tiempo lo hemos ido pensando como un proceso situado, territorial, multiactoral, donde la institución que decide debe concebir a los actores que intervienen no como actores neutrales y donde debe además advertir las distintas complejidades que se van presentando en ese momento de implementación. Desde la escasez de información, los contextos adversos, las resistencias de los actores al proceso de implementación, así como también la falta de recursos o las coaliciones de apoyo o desacuerdo que están detrás de nuestra implementación. Les recomiendo, como les dije antes, hacer siempre la lectura del texto y cualquier duda o consulta que tengan se contactan con nosotros para seguir trabajando juntos los distintos momentos del proceso de políticas públicas. Nos encontramos la clase que viene y como siempre a disposición de ustedes.